En Chile generamos 7,2 millones de toneladas de residuos al año y lo que es más terrible, hay ciertas regiones en el país que no tienen dónde depositar esos residuos de modo legal. La economía circular no es algo que podamos lograr individualmente, necesitamos que el ecosistema madure. No solo estás pensando en las distintas necesidades que son cambiantes en el tiempo, sino también en su fin de vida. Está más que demostrado, por ejemplo, que la gestión de residuos es económicamente rentable para las empresas constructoras, que era su miedo. No sale más caro, sino que sale a favor. Mito 1 derribado. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y los invito a una edición más de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy vamos a abordar un tema crucial y de gran interés: construcción y economía circular, avances hacia la industria cero residuo. La industria de la construcción, uno de los sectores más grandes y contaminantes, está experimentando una transformación hacia un modelo más sostenible. La economía circular es la clave para lograrlo, eliminando los residuos y maximizando la reutilización de materiales. ¿Cómo avanzamos hacia una construcción que genere cero residuos? Pero antes de responder esta pregunta, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte de ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comencemos. Nuestro invitado de hoy es Felipe Ocio, director de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para quienes no lo conocen, Felipe es un reconocido experto en economía circular y sostenibilidad en la construcción, y se ha destacado por su trabajo en la transformación de la industria hacia prácticas más sostenibles y responsables con el medio ambiente. Además de su labor académica, Felipe ha sido un defensor del cambio hacia una construcción más respetuosa con los recursos y más eficiente en cuanto al uso de los materiales. Su enfoque en la economía circular promete cambiar la forma en que pensamos sobre la construcción, desde la producción hasta la gestión de residuos. Felipe, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván, muchas gracias por la invitación. También para mí un placer estar con ustedes. Excelente, Felipe. Para comenzar, ¿cómo defines la economía circular en el contexto de la construcción y por qué es crucial para avanzar hacia una industria cero residuo? Interesante forma de partir. Me gustaría decir que la economía circular no es un objetivo en sí mismo, es un medio, es la forma en que creemos que podemos alcanzar en nuestro objetivo, que finalmente es el desarrollo sostenible, ¿no? Y en ese sentido, si hablamos de alcanzar la sostenibilidad, creo que la industria de la construcción no puede estar ajena en esa conversación. Imagínate que 1/3 de todos los recursos que se extraen del planeta anualmente se utilizan en la construcción, y 1/3 de todo lo que botamos sale de la construcción. Por lo tanto, la industria de la construcción juega un papel clave, evidentemente, si queremos transformar este mundo a un mundo sostenible, ¿no? Y la forma en que creo que podemos hacerlo es a través de aplicar los principios de la economía circular en nuestra industria. Esto quiere decir que es eliminar los residuos, la toxicidad, la contaminación en nuestro quehacer. Y para ello queremos mantener los recursos, los materiales, circulando a su máximo valor todo el tiempo. Esto quiere decir tratar de no extraer para utilizar y botar, sino extraer, utilizarlos y seguir manteniéndolos, reparando, recuperando, reutilizando, para que no se tengan que botar esos recursos. Apostar por lo renovable, evidentemente, regenerar los ecosistemas y diseñar pensando en el fin de vida. No como qué va a pasar con esta vivienda al final, que no es que la vamos a demoler, la podemos deconstruir para recuperar esos recursos, podemos transformarla para hacer colegios, oficinas, y por lo tanto pensar desde el diseño todas las posibilidades que tiene, y lo más importante, pensar sistemáticamente. Nadie lo va a lograr de un modo aislado, así que esta economía circular aplicada a la construcción requiere el esfuerzo de todos, ¿no? De la academia, el sector público, el sector privado. Yo creo que para mí eso es la economía circular aplicada a la construcción. Felipe, y hablando de esta economía circular, ¿tiene como algún rango de fecha en que funciona, o es un rango como más a mediano plazo? ¿Cómo podrían ser los tiempos de este tipo de economía circular? Yo creo que estamos en un proceso incipiente. Estamos comenzando a aplicar la economía circular en la construcción en el mundo, pero en Chile va muy avanzado. Yo creo que hay que estar súper orgulloso de lo que está haciendo Chile en economía circular aplicada a la construcción. Felipe, ¿y hace cuánto en Chile se está aplicando este sistema?
No es un sistema en sí mismo, es una forma de pensar y de Una forma de abordarlo, pensar. pero ¿Ya? yo creo que podemos ver avances significativos desde el Construye 2025, que cumplió hace muy poco 10 años, que comienza a instaurar esta temática en Chile y que comienza a resonar fuertemente. Y hoy vemos en distintos lugares muchas iniciativas asociadas a la economía circular y a un apoyo del sector público muy potente también. Por lo tanto, yo creo que tenemos grandes avances en Chile desde hace 10 años. Y, y en ese sentido, tú ya mencionaste un poco, pero ¿cuáles serían los principales beneficios de adoptar una economía circular tanto para el medio ambiente como también para las empresas que están involucradas? Mira, yo creo que la economía circular no es una decisión ni siquiera medioambiental o técnica, es una tremenda oportunidad porque genera una gran cantidad de beneficios para las empresas, para las personas, para el planeta, por supuesto, porque es una forma mucho más inteligente de hacer las cosas. Desde el punto de vista empresarial, mejora la competitividad, encuentras nuevos modelos de negocio porque te relacionas de un modo distinto con tus clientes, eres más resiliente porque ocupas menos recursos y por lo tanto eres menos vulnerable a variaciones de los costos de materiales de construcción, por ejemplo, utilizas energía renovable o menos energía y por lo tanto menos susceptible a las variaciones de los precios, generas empleo de buena calidad. Entonces tiene múltiples beneficios para las empresas que se involucran en la economía circular. Para las personas, evidentemente, tiene el beneficio de que podemos tener los efectos positivos de ella y el planeta se ve beneficiado porque extraemos menos recursos vírgenes y eliminamos menos residuos a esta isla que es nuestro planeta. Felipe, y en tu visión, ¿crees que las empresas están abiertas a emplear esta visión de trabajo que es la economía circular? Yo creo que cada vez son más. Este año justamente surge una red, por ejemplo, la Red Nacional de Economía Circular, que la promueve la Cámara Chilena de la Construcción, que es esta gran entidad gremial de la construcción que busca alinear los esfuerzos para hacer una transición efectiva hacia la economía circular. Cada vez es más probable ver empresas constructoras que están motivados con hacerlo de un modo distinto. Las nuevas generaciones traen esto integrado y por lo tanto son grandes propulsores del cambio y yo veo con mucha esperanza cómo está comenzando esa transición, que tiene ciertas barreras todavía, evidentemente, pero sí veo mucho más disposición en entendiendo además el contexto que estamos, que es un contexto complejo para la industria de la construcción. Perfecto. ¿Y qué avances concretos ha logrado Chile en términos de construcción sostenible y de economía circular en los últimos años? No sé si tienes algún ejemplo de casos exitosos que nos puedas comentar. Sí, mira, yo creo que me gustaría mencionar desde el sector público. El sector público definió la hoja de ruta para un Chile circular al 2040 y pone en foco en la industria de la construcción como una industria relevante para hacer esta transición de un Chile completamente circular al 2040. Hay una hoja de ruta también que proviene del sector público que se llama hoja de ruta de residuos de construcción y demolición y economía circular, pero el sector privado no se ha quedado atrás. Está la red que te comentaba de economía circular que promueve la Cámara Chilena de la Construcción, Sello Pro, distintas iniciativas. Yo publiqué hace muy poco un libro con una profesora que se llama Ana María de León, de 16 cualidades de economía circular, y en ella veíamos 16 ejemplos chilenos, desde viviendas sociales hasta infraestructura educacional, en donde se pueden aplicar los criterios de las cualidades de la economía circular y que es posible hacerlo en Chile y cada vez son más proyectos que lo empiezan a hacer. Excelente. Mencionabas que uno de los grandes retos de la construcción es la gestión de los residuos. ¿Cómo podemos reducir la cantidad de residuos generados por la construcción y qué papel juega la economía circular en este desafío? Bueno, es muy importante. Chile, imagínate que en Chile generamos 7,2 millones de toneladas de residuos al año. Wow, impresionante el número. Es una brutalidad. Es el 35% de todos nuestros residuos sólidos. Y lo que es más terrible, hay ciertas regiones en el país que no tienen dónde depositar esos residuos de modo legal. Entonces, hay empresas que quieren hacerlo súper bien y no tienen ni siquiera dónde dejar sus residuos. ¿Y ahí Y qué pueden hacer en ese caso? O sea, como que es como contradictorio. ¿Qué hago con
todo esto Sí, que estoy generando, ¿qué hago? lo tienen muy difícil y aún así lo están logrando. O sea, hay muy buenas empresas que están haciendo la diferencia, incluso en las regiones más adversas. Pero la economía circular no es algo que podamos lograr individualmente. Necesitamos que el ecosistema madure. Y en ese sentido necesitamos que el sector público contribuya con normativas, con facilitar infraestructura, por ejemplo, necesaria, que el sector privado invierta y se atreva con nuevas tecnologías, que los usuarios la premien, privilegiándola, y por lo tanto hay un desafío complejo de resolver, pero que vamos logrando. Ahora, en tu pregunta en concreto, yo creo que el primer paso es aplicar una norma. Nosotros tenemos una norma que se llama NSH 3562, que nos enseña cómo gestionar residuos en las obras de construcción, y eso debiese ser un mínimo para todos, y una constante. Cada vez es más frecuente verlo en las empresas, pero claro, si todas las empresas gestionaran sus residuos, aunque lo hicieran mal, es mucho mejor a que 5 empresas lo hicieran perfecto, ¿no? Parafraseando a Mati. Exacto. Te entiendo. Felipe, y tú mencionaste que algunas regiones están quizás con más problemas que otras. ¿Cuáles son las que llevan como la delantera y cuáles las que tienen un reto mayor en nuestro país? Mira, yo creo que admiro mucho a la región de Valparaíso, creo que ha hecho cosas muy interesantes, particularmente hay unos proyectos que se llaman Simbiosis Industrial, que han logrado vincular tanto a la academia, al sector público y al sector privado. Valparaíso siempre ha sido un referente en economía circular aplicada a la industria de la construcción desde hace muchos años. También hay varias regiones en el sur de Chile que tienen acuerdos de producción limpia y que son formas de colaborar, y siempre los casos exitosos han venido de la mano de la colaboración público-privada. Entonces, creo que hay ejemplos, creo que la región metropolitana tiene un desafío mayor porque tenemos todavía más residuos que generamos y por lo tanto debiésemos ser un ejemplo, pero la región de Valparaíso, las regiones australes, que quizás tienen la sustentabilidad mucho más en sus genes, han hecho la gran diferencia. Claro, pero lo que tú comentas, es esencial que haya una colaboración entre todos los estamentos para que se pueda generar esto lo que tú mencionas, para que funcione una economía circular. Sí, claro, nosotros trabajamos en red. Esto no va a ser posible. Imagínate tú que eres una empresa de bebidas y dices, quiero ser circular y ahora todas mis bebidas van a ser retornables. Pero todos compramos desechables. Tú puedes tener mucha gracia, la gana, pero no va a pasar nada. Si no tienes la infraestructura después para valorizarla, hay una serie de cosas que destrabar en la industria de la construcción y para eso necesitamos trabajar todos juntos. La buena noticia es que creo que lo estamos haciendo y creo que hay un interés tanto del sector privado, el público y la academia para avanzar en ello. Perfecto, Felipe. Y obviamente también hay que preparar a los profesionales para poder enfrentar estos retos. ¿Cómo está la educación, tanto en la Católica o quizá en otros centros educativos, que están preparando a estos futuros constructores y expertos en sostenibilidad? Mira, yo creo que la educación es esencial, ¿no? Es la gran barrera que tenemos que soslayar a nivel de pregrado y de los futuros profesionales, tanto de construcción civil, pero arquitectura, ingeniería, de esta universidad y de otras. Creo que la gestión de los residuos y la economía circular está cada vez más presente. Esto no era así hace 10 años, o hace 5 años. Y yo creo que por eso las nuevas generaciones están haciendo los cambios, porque ellos son los que están llegando con la información a las empresas. En el caso particular de la Escuela de Construcción Civil, nosotros cambiamos nuestro plan de La estudios malla, claro, ya, en perfecto. el 2022 y ahora hay un ramo mínimo de construcción circular. Significa que todos los constructores civiles de la Católica saben cómo aplicar los principios de economía circular a un proyecto de construcción, pero cómo todo el ecosistema de la construcción podrían ser capaces de aplicarlo. Y eso es muy interesante desde nuestra propuesta formativa. A nivel de posgrado, los magísteres y los doctorados lo están haciendo. Creo que el gran desafío es la educación continua, porque quienes están tomando las decisiones hoy no recibieron esta formación y por lo tanto tienen que volver a los centros de estudios, a la Católica o a otros, a formarse en gestión de residuos y economía circular. Creo que es fundamental para poder avanzar. Y ahí, Felipe, ¿tú sientes que estos profesionales están tan abiertos, están con esa motivación que quizás ya vienen los jóvenes, pero ellos que no tuvieron esta formación tienen que aprender como una nueva forma de trabajar? ¿Tú cómo los ves este escenario?
Yo creo que está dividido, ¿no? Hay ¿Ya? gente que lleva muchos años y que busca seguir lo tradicional y siempre lo han hecho así y es muy difícil que lo vean de un modo distinto porque es una forma de pensar distinta. Pero hay un grupo no menor que ve en esto también una oportunidad y están volviendo. Nosotros tenemos un diplomado en gestión de residuos súper exitoso. Hay cursos de economía circular que hacemos junto con la Escuela de Arquitectura o cursos cerrados para las empresas que son bastante demandados, lo que nos habla de este interés y creo que el sector público está mandando las señales adecuadas. Cuando hace una Bien. hoja de ruta y dice, para allá vamos, cuando exigen los contratos del MOP, del MIMBU, aplicar la normativa de gestión de residuos, te obliga a capacitarte para poder cumplir con ello, ¿no? Y creo que la Cámara también está jugando un rol con el sector privado de motivar a sus socios a avanzar hacia allá. Perfecto. ¿Y cómo la industria de la construcción, bueno, y especialmente la chilena, puede hacer esta transición hacia un modelo cero residuos? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe realizar una empresa que quiere comenzar en este proceso? Mira, yo creo que lo primero tiene que gestionar sus residuos. Gestionar sus residuos no es economía circular, pero tiene que partir al menos gestionando sus residuos. Creo que eso ya es una gran diferencia. Para eso tiene que evaluar cuántos residuos genera, medirse, comenzar a declararlos y comenzar a gestionarlos para poder aumentar su ambición y ser capaz de valorizar esos residuos cada vez más. Pero después hay que ser capaz de diseñar mejor, de avanzar hacia los diseños de los edificios, de incluir materiales con atributos circulares, de pensar que nuestra infraestructura puede tener más de una función. Imagínate que esta casa está concebida como casa, pero que se pueden aumentar sus piezas, como el caso de Elemental, si la familia crece, o, Claro. o estadios que puedan ser ocupados no solo en los partidos de fútbol, los conciertos, sino con distintas necesidades urbanas para valorizar esos recursos en la mayor cantidad que se pueda, ¿no? Claro, o sea, como que al final evitar que se creen estos elefantes blancos que ocurría antiguamente, que al final se ocupa para un propósito, pero puede ser multipropósito como se están haciendo ahora, que sea un espacio donde se pueda realizar deporte, que haya conciertos o que haya incluso seminarios, cosas así. Seminarios y ferias y actividades culturales. Y ahora que te imaginaste todo eso, imagínate que ya no lo quieres más. Entonces lo diseñaste para poder deconstruirlo y lo sacas por pieza. Y todas esas piezas te las llevas a otro lugar y haces, en vez de un estadio, 5 canchas. Con esos recursos y no botaste nada. Entonces, no solo estás pensando en las distintas necesidades que son cambiantes en el tiempo, la adaptabilidad de la infraestructura, sino también en su fin de vida. Yo no lo voy a demoler, no voy a transformarlo en residuo, sino que voy a extraer todos sus recursos, como si fueran una cantera de materiales del futuro. Claro, al final nunca tener una visión cortoplacista de las construcciones, sino que siempre mirar hacia adelante y ver las diferentes funciones que puede tener la construcción en el tiempo. Exactamente. Cuando yo veo por la ventana y veo edificios, debiese dejar de ver un residuo futuro y ver que son materiales futuros, recursos, y como una cantera. Y a medida que aumenta la tecnología, aparecen nuevas vetas, que yo soy capaz de extraer nuevos recursos para nuevos elementos. Que por ejemplo ahora, si alguien, una constructora quiere crear un nuevo edificio, lo más probable es que tenga que demoler el que ya existe. Exactamente. No hay como una reutilización de los recursos como estamos hablando, la economía circular. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, como que en un futuro debería ser que el mismo edificio se pueda reutilizar quizás con casa o sea la base de un nuevo edificio. Pero el sector público ya lo está haciendo. Imagínate que el MOP, Ya. antes de crear un nuevo colegio, por ejemplo, evalúa la infraestructura que hay en la ciudad y dice, bueno, quizás acá podemos reacondicionarlo y hacer un nuevo colegio. Y eso es mucho más circular que reciclar después los residuos, porque evité que todo ese valor se perdiera. Entonces tenemos que ser Entiendo. capaces de ver nuestros recursos y aprovecharlos al máximo. Felipe, ¿y qué tipo de cambios en los materiales y procesos constructivos están impulsando la economía circular y cómo estos cambios contribuyen en un modelo más sostenible? Mira, yo creo que hay varios tipos de cambio, desde los materiales. Hay cada vez más materiales con atributos circulares, con componentes reciclados, o materiales no vírgenes.
Creo que la industrialización de la construcción va a jugar un rol clave, porque la construcción industrializada me permite generar mucho menos residuos, generar el elemento exacto, y creo que el avance tiene que ver con la deconstrucción, con ser capaz de construir industrializadamente y después desmontarlo para llevarlo a otra parte. Hay un profesor en la escuela que se llama Héctor Hernández que está haciendo nuevos modelos de ensamblaje de edificaciones desde el punto de vista industrial, pero podemos utilizar hasta, no sé, micelios, hongos que permiten fabricar aislantes, que hace un profesor de esta escuela, o el profesor Jimmy Silva está tratando de crear hormigón con agua de mar. Y por lo tanto, son formas de abarcar los materiales de un modo distinto que permitan consumir menos recursos vírgenes y pensar de un modo distinto nuevos modelos de negocio. Hasta ahora estamos acostumbrados a comprar y votar, pero quizás no necesitamos comprar y puede ser nos arriendan las cosas por un tiempo, compartir las cosas, es distinto. Claro, te entiendo. ¿Y cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas de construcción en Chile para adoptar la economía circular y alcanzar el objetivo de cero residuos? ¿Cómo se pueden superar estos obstáculos? Hay un tema fuerte de la educación. A veces se tienen las intenciones, pero se olvida de invertir suficientes esfuerzos en la capacitación, tanto de tu personal profesional como técnico y nuestros obreros, que son finalmente quienes hacen los trabajos, ¿no? Creo que la capacitación constante en todos los niveles es fundamental. Hay un desafío normativo, hay ocasiones en que la normativa, que es una representación de nuestra cultura que ha sido lineal en los últimos 70 años, nos impide hacer cosas. Y hemos ido logrando cambiar estas normativas poco a poco, pero todavía van quedando normativas que nos impiden hacer cosas circulares porque tienen un enfoque lineal. Entonces, la normativa es un segundo gran desafío, y creo que el tercero tiene que ver con infraestructura. Ser capaz de crear infraestructura que permitan valorizar y almacenar, por ejemplo, componentes para su reutilización posterior. ¿Y cómo podemos cambiar la mentalidad de la industria para hacer de la sostenibilidad una prioridad en cada proyecto? ¿Tú crees que es algo que se puede aplicar a corto plazo o todavía falta un poco más de trabajo? Yo creo que estamos en el camino correcto, que vamos avanzando, que hay que seguir demostrando que es una oportunidad. Ya está más que demostrado, por ejemplo, que la gestión de residuos es económicamente rentable para las empresas constructoras, que era su miedo. Ahora esto me va a salir más caro. Está demostrado que no sale más caro, sino que sale a favor. Ya, mito 1 derribado. Después tenemos que avanzar en contratos más colaborativos, y ahí hay una oportunidad. Hoy los juicios entre constructoras e inmobiliarias son del terror, y eso podría cambiar si trabajamos más colaborativamente. Y para la economía circular se necesita esa colaboración, diseños que involucren desde antes a las constructoras, que permitan esa interacción temprana. Hay una tremenda oportunidad. Yo creo que en la medida en que vayamos entendiendo esa oportunidad, van a ir pasando los cambios. Perfecto. ¿Y cuáles son los argumentos que te dicen la gente que todavía no quiere adoptar esta visión de construcción? Que te dicen, bueno, tú decías el tema económico, el tema colaborativo, pero tú le dices, mira, está comprobado, sí funciona, ¿por qué no lo quieres adoptar? ¿Cuál es la explicación que dan ellos? No me creen, lo primero, que económicamente a la larga de verdad no va a ser económicamente más rentable. Lo interesante sí es que basta que se abran la posibilidad de intentarlo una vez, y cuando lo logran ya quedan convencidos y comienzan a ser agentes de cambio también. El segundo tiene que ver con la dificultad de los plazos o de los espacios. O sea, a veces se necesitan espacios para lograr segregar residuos o para almacenar ciertas cosas. Y en construcción el espacio es muy valioso porque es un proceso muy dinámico. Pero hay que hacerles ver que eso también se van adaptando a las necesidades, y que la economía circular aplicada a la construcción no es un checklist, no es que tú tienes que hacer A, B, C y D y vas a ser circular, sino más bien es un pool de herramientas y que tienes que ver cuál se adapta mejor a tu realidad. Pero claro, las barreras
cultural siempre van un poco más hacia lo económico y a la dificultad de implementación. Y Felipe, ¿y cuando ha ocurrido de que alguna de estas empresas o constructoras, lo que sea, pasó esta barrera y se dio cuenta de que quizás todos los beneficios que tenía se transforma en otro agente como evangelizador de la economía Y circular? eso es maravilloso, porque claro, después uno los deja solos y siguen ellos haciéndolo, porque lo bonito es que el esfuerzo premia. Entonces, entre más logros van obteniendo, esto es más rentable económicamente, pero también se van dando cuenta de que su impacto positivo en su entorno. Entonces, hay una constructora que dice, ya, me di cuenta que era rentable y ahora pone un punto limpio para ellos, pero también para la Perfecto. comunidad. Eso. Entonces, los vecinos van a Oh, reciclar, van a segregar a su obra, y claro, se relacionan distinto y deja de ser la obra molesta que está al lado mío, alguien que me entrega un valor por estar al lado mío mientras construye. exacto. Entonces se relacionan distinto Y y claro, y no ahí pasa. se genera este concepto de comunidad que tú me estabas hablando de Eso, los diferentes efectivamente. actores. Y Felipe, ¿y qué es lo que te dicen después estas personas estos agentes de cambio que en principio eran resistentes y después vieron que efectivamente tenían muchos beneficios para ellos? ¿Qué es lo que te comentan internamente? ¿Qué es lo que te mencionan en No, conversaciones que después? nunca dudaron de mí, que estaban siempre convencidos de que era así, y que yo era el que malinterpreté todo. Ah, perfecto. No, yo creo que nunca lo he expuesto a esa pregunta, pero Mm, me conformo con que sigamos avanzando. Perfecto. Felipe, ya para ir cerrando esta interesante conversación, ¿qué avance esperas ver en la industria de la construcción chilena en los próximos años con respecto a la economía circular y la reducción de residuos? Yo espero que todas las regiones del país tengan un sitio de disposición final legal donde dejar sus residuos. Creo que es fundamental. Espero que los proyectos de infraestructura pública, tanto habitacional como del MOP, eh, contemplen criterios de circularidad, porque creo que hay una tremenda oportunidad. Y aquí, Iván, permíteme unos segundos, pero en Europa, cuando se aplica la economía circular en la construcción, se aplica en un continente que ya ha construido casi todo lo que necesita. Chile y Latinoamérica nos queda mucho por construir para seguir avanzando en nuestro desarrollo socioeconómico. Y por lo tanto, la economía circular nos permite construir más con menos, que se adapte al cambio climático, que sea más resiliente. Es una tremenda oportunidad para Chile y para Latinoamérica eh, implementar la economía circular en la construcción. Entonces creo que tenemos que aferrarnos a esta oportunidad y profundizar con todo. Y ahora te quiero invitar a nuestra primera sección, que es Toma Nota. Y en esta sección te voy a pedir recomendaciones prácticas para profundizar en lo que hemos conversado. Entonces, ¿qué recursos recomendarías? Puede ser libros, artículos, algún sitio web, en donde las personas que nos están escuchando, nos están viendo, quieren aprender más sobre economía circular, la construcción y cómo aplicarla de manera efectiva. Mira, son 3 recomendaciones. La primera es en la Fundación Ellen MacArthur, que es un referente en economía circular, se asoció con Arup y crearon un toolkit. Y ellos, si tú lo buscas en internet, va a ser fácilmente encontrable. Hay estrategias para aplicar la economía circular a la industria de la construcción en las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos. Y es súper intuitivo, muy amigable de ver, y está hecho para que cualquiera pueda adaptar esas estrategias a sus proyectos, a sus empresas. Creo que eso es muy interesante. Hay un documental gratuito que yo creo que le cambiaría la perspectiva a cualquiera si lo ve, que se llama Waste is Food, como la basura es comida, los residuos es comida, lo pueden ver gratuitamente en internet, y creo que ayuda a cambiar la perspectiva totalmente. Y viene de cerca la recomendación, pero tengo un podcast también que se llama La construcción se vuelve circular, así que ahí también Bien. pueden escucharme y aprender más. Excelentes recomendaciones, Felipe. Ahora te quiero invitar a nuestra última sección, que es la última pregunta. Pero esta última pregunta no es para ti, sino que quiero que tú se la puedas dejar a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. ¿Y qué mensaje le podrías dejar a los estudiantes, profesionales de la construcción sobre el futuro de la industria y la importancia de adoptar un modelo circular y sostenible? Ok. Yo creo que la economía circular no es una moda,
no es un eslogan ambiental, es una oportunidad para que la construcción vuelva a su esencia, que es ser una fuerza de bienestar, de progreso, de regeneración. Entonces, a los que están estudiando, me gustaría preguntarles si van a repetir lo que se está haciendo o van a hacer cosas distintas. Si van a dejar un mundo mejor, ¿qué van a hacer distinto? Y a los profesionales que llevan años en el rubro, que no están fuera del cambio, y es cómo van a liderar a las nuevas generaciones para dejar un mundo mejor. Creo que eso les preguntaría. Son excelentes preguntas, Felipe, así que ahí tendrán espacio para poder responderlas nuestras personas que nos están escuchando. Y por último, si la audiencia quisiera ponerse en contacto contigo o saber más de tu trabajo, ¿cuál es el medio que tú consideras que es el más adecuado para hacerlo? No sé, redes sociales. Bueno, también hablaste de que tenías un libro, así que también ahí está más espacio y el podcast también. Súper. Sí, mira, yo creo que lo más fácil me pueden buscar por las redes sociales, que es @faocio, se escribe Faossio, y ahí normalmente estoy subiendo información sobre economía circular. Me pueden escribir a faocio, lo mismo, @uc.cl, y yo feliz de seguir profundizando la conversación de economía circular aplicada a la construcción con quien quiera. Así que siéntanse con libertad de escribirme o seguirme para seguir conversando. Excelente. Y si quieres hablar de tu libro o de las clases también, si alguien está interesado mucho más, Lo en las invito a, clases también. bueno, lo invito a revisar el sitio web de la Escuela de Construcción Civil. La Escuela de Construcción Civil está haciendo muchas cosas en economía circular, en construcción industrializada, en nuevos materiales, en la descarbonización. Creo que acercarse a la Escuela de Construcción Civil les va a permitir abarcar una gran cantidad de opciones para una construcción más sostenible. Excelente. Bueno, Felipe, te quiero dar las gracias por este tiempo, que ha sido muy interesante todo este tema y que es impresionante para el futuro, no solo del país, sino que del planeta completo. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y responder estas preguntas en el capítulo de hoy. Gracias, Iván, a ti. Y eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas, visita nuestra página www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos y no te olvides de comentar y dejarnos tu feedback. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca.